a contaros una historia, quiero que la sigáis conmigo. Lo que me encantaría es que al final de ella hayáis sacado algo realmente positivo que os podéis aplicar a vuestra vida o que os remueva algo de pensar. Voy a intentar ir muy rápido, me voy a poner a prueba, porque yo sé lo que duro con esto, lo sé. Y entonces voy a intentar ir pues como al doble, ¿vale? Riesgos, pues que voy a empezar a hablar muy rápido. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo todos, ¿vale? De verdad que espero y confío que con todo el cariño que lo he hecho, es posible que merezca la pena. Después, vamos a hacer la entrega de diplomas, ¿no? Que creo que es un momento también bonito que merece la pena el esfuerzo de los profesionales que han venido aquí. También os digo, pues lo vamos a hacer, va a ser rápido y vamos a tomar todos juntos algo ahí, con lo cual entiendo que a las 7, 7 y 5 estamos fuera. Pero es lo más importante, ahí es donde quiero que os quedéis un ratito, ¿eh? Y por lo menos nos podamos echar la mano directamente. Venga. Bueno, primero os voy a hacer una pregunta y os pido que me respondáis, levantáis la mano, y es si vosotros sois felices actualmente en vuestro trabajo, los que estéis trabajando, ¿no? Y es una pregunta que es, bueno, fácil, pues sí o no, ahora os pregunto, los que sean sí, pues ya me levantáis el brazo, pero que nos va a ayudar a todos para sacar alguna conclusión importante. Entonces, pensarlo bien, si realmente en vuestro día a día, en lo que estáis haciendo, os llena de satisfacción, os consideráis personas felices. Ahora sí, levantéis la mano, venga. Bueno, bueno. Pues una mitad mayoría, o sea que ha ido bastante bien, ha ido bastante bien. Bastante mejor de lo que pensaba. Aún así, parte de lo que voy a decir va un poco más dirigido a la otra mitad que no ha levantado el brazo y que quiero pensar que no son felices, porque a lo mejor es que los otros pues no tienen a lo mejor ahí una situación de trabajar. Eh, Leyendo una encuesta que se había hecho a los trabajadores colombianos, pues decía que solo el 42 se sentían felices. Aquí tenemos una representación algo mayor y eso está muy bien, ¿no? Porque a lo mejor parte del camino que os voy a intentar sugerir, pues ya lo estáis recorriendo. Incluso seguramente hasta mejor que lo que yo os voy a contar. Eh, bueno, el otro día como estuvimos en Perú, pues también miré lo mismo y estaban un poquito peor. Pero en España, a todo esto, no sé si soy español, si os habéis dado cuenta, pues en la misma estadística estaba mucho peor. Entonces, digo, uy, esto es lo que hay. Colombia está bastante bien posicionado, solo quedan los Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si era antes de Trump o después, pero bueno, pues está bien, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que os voy a hablar y, y digamos, la importancia que tiene y ha tenido en mi vida. Ahora os voy a contar pues qué es lo que yo he hecho y cómo he aprendido ciertas cosas que son las que quiero hoy compartir con vosotros. Yo nací hace 44 años en una localidad de la provincia de Cáceres, que está lindando con Portugal, que se llama Cáceres, la localidad también, la capital, allí nací, tiene unos 80.000 habitantes. Y bueno, pues siendo niño, los primeros años, con 5 6 7 8 años, pues la persona que me hablaba de las cosas importantes de la vida, y que incluso en aquel momento no entendías muy bien, pero algo gordo te estaba entrando sin que te dieras cuenta, pues era mi abuelo Andrés. Entonces este señor que veis ahí, pues esto era pues con 18 años, justo antes de tener que ir a la Guerra Civil Española, en la que estuvo pues 3 años, ¿no? Desde el 1936 a 1939. Entonces, bueno, pues esto era obligatorio, no tenía ningún interés especial, ¿no? Entonces una guerra civil pues que dividió al país en dos y unos contra otros. Un abuelo mío estaba en un bando y el otro en otro, ¿no? Pero bueno, uno estaban lejos, tampoco fue la cosa. Entonces mi abuelo Andrés, cuando terminó la guerra, él estaba en el bando perdedor, pues se exilió a Francia y luego después de un tiempo, pues le permitieron volver y hacer su vida en el pueblo de donde él era. Entonces mi abuelo era primero peón caminero y luego capataz de camineros. Yo no sé si la palabra camineros aquí, hombre, la foto ya nos va un poco orientando, ¿no? Si la palabra camineros aquí en Colombia se utilizaba o se utiliza, en España ya se ha dejado de utilizar.
y eran las personas que se dedicaban a mantener los caminos y las carreteras en buen estado. Entonces, pues trabajaban pues todas dispersos por el país, cada uno tenía una zona cercana donde vivía y bueno, pues ahí estuvo pues toda su vida hasta que se jubiló. Y bueno, pues él me contaba en aquellos años tan importantes pues su visión de la vida, sus experiencias, en, pues, en aquella época y en aquella España del hambre, de la miseria más bien, del esfuerzo, del sacrificio y de principios que son y de valores que son diferentes a los de hoy. Luego, pues mi padre pues también se dedicó a estas cosas, ¿no? No a conservar los caminos, pero sí como topógrafo, pues digamos, a cuidar de la geometría y de la localización y el diseño de proyectos de construcción en España en aquella época que eran fundamentalmente presas. Entonces, bueno, ese soy yo cuando tenía 13 años y bueno, pues esto pues era una de esas cosas donde un día tu padre pues te coge un sábado, un domingo o algo así y pues vente conmigo que nos vamos a la presa donde él trabajaba, ¿no? Y pues vamos. Y entonces estaba allí lleno de agua, porque por lo visto había habido unas lluvias tremendas. Esta presa era, en aquella época era muy importante, porque al final lo que iba a conseguir es el embalse más grande de Europa. Entonces, bueno, pues él estaba orgulloso, siempre me lo repetía, sí, la presa de la Serena se llamaba. Y entonces me lleva y, bueno, pues había habido unas lluvias tremendas y unas... Y entonces él estaba como muy agobiado, muy preocupado, se vino conmigo, empezó a echar fotos por todos lados, yo me puse en una ahí, pues no sé, ahí la tengo, ¿eh? La he refrescado, no es fácil a veces cuando vas a echar mano de fotos de esas cosas, encontrarlas. Y resulta que, claro, que lo que iba a pasar es que posiblemente el agua pasara por encima de la presa, ¿no? Y eso, pues en una presa es un poquito incómodo. Más bien puede ser hasta catastrófico, ¿no? Y claro, una presa de estas características, ¿no? Pues ya llevaba la mitad de la presa ya erigida, ¿no? Que se la hubiera llevado por delante literalmente esa lluvia, pues bueno, pues ahí los dos teníamos visiones diferentes. Yo no me estaba enterando de nada y él estaba pues como, uff, que no le llegaba la camisa al cuello. Y bueno, luego tuvimos otras visitas un poquito más lúdicas, ¿no? No fue el mismo día de pues esta es mi hermana y este soy yo, pues en los camiones que había por las presas. Y esto es otra historia que ahora os cuento. Eh, bueno, al final, pues uno cuando está en esas edades así un poco previas a tomar decisiones no profesionales, sino de qué carrera estudia, pues entonces se mira cómo está. Yo me miraba entonces y decía cantautor. Me gustaba, componía, cantaba con la guitarra. Me gustaba un montón. Pero es verdad que, y joder, pues y yo veía cantautores que les iba bien, ¿no? Pues, oye, pues puede ser, ¿por qué no? Y además es una vida bastante interesante, a los que les va bien. Y entonces es verdad que luego al último momento es como, espérate, ¿y si no me va bien, no? ¿Cómo va a ser la cosa? Entonces digo, bueno, pues arquitecto, ¿no? Que tenía también un tema artístico, ¿no? Y es muy bonito hacer los edificios y arquitectos, pues. Pero claro, lo de mi abuelo y lo de mi padre y no sé qué, pues en último momento es como que hay algo por dentro que te va. ¿Cómo les voy a hacer esto a mi padre y a mi abuelo, no? Pues si vamos al tema técnico de la arquitectura, pues vamos a hacer ingeniero de caminos, ¿no? Y vamos a ir para la rama de las carreteras, las presas y todo eso. Entonces, bueno, pues al final me lancé, supongo que por lo de pues esa influencia uno que no se da cuenta y me lancé a estudiar ingeniería de caminos. Entonces yo estudié ingeniería de caminos en Madrid y cuando yo la estudié pues eran 6, si la hacías muy bien, eran 6 años completos más el otro año de proyecto fin de carrera, 7 años. Pues bueno, pues entonces uno pues no le parece ni bien ni mal, pues los hace y ya está, ¿no? Yo empecé muy mal, luego me fue bien y lo acabé en mis años. Luego, al tiempo, a los años, a los 8, 10 o 12 años, cambiaron toda la legislación en España, porque yo no era consciente de que, por lo visto, éramos un poco una aberración y que en el mundo mundial la ingeniería civil eran 4 años. Entonces, pues lo cambiaron y ahora es 4 años, ¿no? Pues bueno, pues yo me comí los 7 y muchos de nosotros de esta generación. Y luego, bueno, cuando acabé la carrera, pues también era obligatorio esto, ¿no? También era obligatorio. Pues bueno, pues estuvimos un año haciendo el servicio militar obligatorio. Y bueno, pues también casualmente al año siguiente pues lo quitaron. Ya nadie más lo hizo, nadie más, ¿no? Y entonces uno es cuando ya empieza a preocuparse un pelín, empieza a preocuparse. Porque, hombre, yo no estaba muy orientado al tema este.
O sea, precisamente cuando acabes la carrera no era lo que más me apetecía. Y bueno, pues lo hice, supongo que aprendí cosas también, que de eso vamos a hablar. Pero hombre, me preocupaba más que yo iba cerrando las puertas de las cosas malas y a lo mejor el que hubiera nacido 2 años después de mí estaba abriendo las puertas de las buenas, ¿no? Entonces digo, algo me tiene que salir bien. Y bueno, pues después de eso, de la mili, pues es verdad que pues algo empezó a salir bien, ¿no? Y era el año 98. El año 98 en España hubo digamos, un ciclo económico expansivo tremendo, como nunca se ha vivido, y en el mundo de la construcción, pues muchísimo más. Entonces, pues justo digo, pues mira, pues eso es bueno, ¿no? Da igual los 7 años o 12 o 8 que más me da, porque hemos entrado en un momento estupendo. Y yo es verdad que tenía muy claro que quería empezar mi carrera en el mundo de la construcción de obras civiles. Y se me abrieron muchísimas oportunidades. Yo cogí una y me fui a Canarias, a las Islas Canarias, a trabajar. Me fui con una multinacional también del sector de la construcción. Estuve 2 años pues en una obra muy grande, una autopista con túneles, viaductos, puentes, todo lo que uno pueda desear. Y pues muy contento, ¿no? Pero bueno, luego uno, cuando estaba allí, pues trabajando en los otros primeros años, con mi sueldecico y con mi independencia y con mis cosas, pues no sé por qué empecé a pensar, uy, pues me voy a estudiar un máster MBA, una administración de empresas. No sé por qué, no sé por qué, pero lo pensé, no sé que tenía tiempo libre los fines de semana, estaba lejos de casa, pues al final está a 3 horas de la península, ¿no? 3 horas en avión. Y entonces empecé a buscar un máster en administración de empresas en el año 98, en Canarias, pues no había. Pero digo, pues voy a mirar en internet, ¿no? En internet del año 98. Yo no sé si recordáis cómo era eso, ¿no? Pues hombre, yo tenía un ordenador en casa, ¿no? Y era así grande y te enchufabas con un cable que venía desde el salón, iba recorriendo todo el lo enchufabas al ordenador, cuando le dabas a conectar hacía "ii", ¿no? Y bueno, y cuando ya entrabas en la página web se iban viendo las fotos así, ¿no? Bueno, pues en ese momento había una escuela de negocios que tenía másters online, una escuela de negocios que estaba en Madrid, MBA. Y yo, joder, pues ya, pues vamos, pues ya está. Pues si es que no hay aquí, pues me apunto. Pum. Me apunté. Luego fue muy curioso porque me encontré que el 50, 60 o más porcentaje de los alumnos que estaban cursando ese tipo de másters online en el año 98 eran de países latinoamericanos, como Colombia. Había muchos estudiantes colombianos ya en el 98. Entonces digo, bueno, pues joder, pues no será tan raro, ¿no? Que haga yo esto. Hay mucha gente que lo hace desde más lejos, ¿no? Y, y entonces es verdad que mm, se me pasó una cosa por la cabeza ya en ese momento en Canarias, después de esos 2 años, que es dónde quiero estar dentro de 10, que es la diapositiva que vais a ver ahora. Decir, hombre, ya me voy a poner en serio, ¿no? Ya hemos empezado a trabajar, nos hemos ido a Canarias, me he puesto a estudiar, que no sé muy bien por qué, pero digo, no sé, pues quiero hacerlo muy bien, quiero trabajar muy duro y que me vaya estupendo. Y tenía pues un interés y una ambición sana por conseguirlo. Y entonces, es verdad que me hice la pregunta, pues esta que os voy a hacer a vosotros ahora. Me dejo en el bolsillo, ¿no? Venga. No sé si voy lo suficientemente rápido. Esta pregunta que os hago ahora mismo a vosotros para que me podáis también un poquito acompañar a descubrir las cosas que os quiero contar al final. Vosotros hoy, si visualizáis dónde os queréis ver dentro de 10 años, pensadlo un momento. ¿Dónde estáis? ¿Qué os veis haciendo? ¿Dentro del sector en el que estáis? ¿En otro? Si estáis en el mismo, ¿qué os veis haciendo? ¿Qué pensáis que realmente os mereceréis dentro de 10 años? ¿Qué queréis dar a la sociedad dentro de 10 años? ¿Qué os hará sentir satisfechos y felices dentro de 10 años? Venga, visualizarlo y continuamos. Bueno, yo lo pensé. Yo no sé, me hice esa pregunta rara, ¿no? ¿Dónde quiero estar dentro de 10 años? Pues yo tenía ya 27 y digo, dentro de 10 son 37. Pues 37 es como para estar haciendo algo ya guay, interesante. O sea, me quiero ver haciendo algo, no estar despistado, ¿no? Y situarme después. Y es verdad que mi respuesta fue bastante fácil para mí. Fue bastante fácil. Y es verdad que tuve muy claro que 10 años después quería que mi abuelo y mi padre estuvieran absolutamente orgullosos de mí. Y no me servía haber sido ingeniero de caminos, que les molaba, ¿no? A los dos,
dentro del ámbito en el que habían estado, sus jefes eran los ingenieros de caminos. Entonces, ya que mi hijo es como de, pues, como de revancha, ¿no? Pero eso no nos valía. Es decir, bueno, hijo, ¿y tú serás de los ingenieros de caminos jefes tontos que he tenido o de los buenos? Y además que te lo dice como con mala uva, como diciendo, es probable que con lo que nos hemos gastado todos aquí para que estudies, hijo, me seas de los tontos, ¿no? Y entonces, pues uno pues, ya le va influyendo, ¿no? Digo, joder, pues esto será mi decisión, ¿es mi libre albedrío o qué pasa aquí? Entonces, porque mi propósito dentro de 10 años sí, es ser muy bueno y ser muy competente en mi trabajo, estar involucrado en proyectos muy importantes y mm, tener una, digamos, certeza de haber cumplido con ese propósito y ese, no sé, anhelo de mi abuelo y de mi padre. Bueno, pues y ahí nos pusimos en marcha. Entonces, cambié de trabajo y me fui a la península, a una empresa muy pequeña, muchísimo más pequeña, ¿no? Pues puede ser al revés de lo que otros hubiéramos hecho. Nunca se sabe por qué caminos nos vamos a llevar al sitio donde queremos ir. Y yo decidí que no en la multinacional, sino todo lo contrario. Entonces, desde Canarias me ficharon para una empresita muy pequeña familiar que en aquella época hacía reparaciones de canales de riego, y se dedicaba al mantenimiento y reparación de canales de riego. Pero es verdad que el dueño era un señor muy, muy interesante, muy amable, conectamos muy bien. Yo le dije que, hombre, que yo era joven, pero que tenía muchas ganas y mucha ambición, y al tío también le encajó y nos caímos bien y empezamos. Entonces yo me fui a Plasencia, muy cerquita de Cáceres, yo solo, porque esta empresa estaba en Madrid, pues yo me fui, pues, no sé, pues, muy lejos de donde ellos estaban, con la responsabilidad de yo montar allí una delegación y hacer una serie de obras que ellos tenían adjudicadas por el ministerio y un poco que eran muy diferentes a lo que ellos habían hecho. Bueno, hombre, yo tenía muy poquita experiencia, pero tenía mucha seguridad. Yo sabía que eso lo íbamos a sacar para adelante. Y empecé a hacer muchos cursitos. Yo estaba trabajando allí muy contento, a tope, dándolo todo y respondiendo a ese objetivo. Y además estaba haciendo cursos de software informático, de tubería, de concreto, de cálculo de obras, de gestión, y luego, más adelante, cursos pues mucho más extraños, pues cursos de negociación. Eso cuando fui avanzando un poquito más, me iba dando cuenta que si yo quería conseguir que las cosas salieran bien, digo, joder, pues si no estoy a veces calculando ni proyectando, si estoy negociando precios todo el día con empresas subcontratistas, por ejemplo. ¿Y quién nos enseñó a negociar en la carrera? Pues me lo tendré que mirar. Y todas las cosas que me iban apareciendo, pues me las iba un poco buscando y me formaba como podía, pues o a distancia o presencial o lo que fuera, ¿no? Y en principio luego llegó el año, pues sería, pues yo tendría unos 31 años aproximadamente. Las cosas empezaban a salir muy bien en la empresa, estamos en ese ciclo expansivo. Y el dueño que me contrató, pues hombre, empezó a pensar, esto está empezando a ir muy bien y quiero que te vengas a Madrid como director de la empresa. Pues eso, yo tenía 30 años o algo así, 30, 31. Y entonces nuevamente digo, pero director, digamos, con una proyección nacional de, digamos, implantar una serie de delegaciones y acometer una serie de obras que ya no eran reparaciones de canales, sino que eran presas, estas eran nuestras, presas, eran tramos de alta velocidad ferroviaria, eran tramos de autovía, eran de todo, ¿no? Pues hombre, pues para un ingeniero de caminos el paraíso, ¿no? Y uno es verdad que en esas condiciones, esas circunstancias, pues no le importa, digamos, el despliegue energético que pueda hacer o las horas que va a trabajar, sino que en el fondo lo que quiere es que dure, ¿no? Que dure lo máximo posible, porque para mí fue una oportunidad tremenda, con 30 años, pues poder liderar como director esa empresa y darnos cuenta de todo lo que teníamos por delante, ¿no? Hasta el año 2008-2009 que se cambió, pero sí veíamos un escenario muy interesante en el que si hacíamos las cosas muy bien, aunque hubiera muchísima competencia, y competencia de empresas muchísimo más multinacionales españolas que había en aquella época, nosotros teníamos nuestro nicho. Y como teníamos nuestros clientes que les gustábamos, las grandes presas también las podíamos hacer nosotros. Y teníamos que contratar y seleccionar a muchísima gente. Entonces yo seguía formándome.
Y en aquella época loca de trabajar y no parar, pues me hice otro máster en dirección de empresas constructoras en aquella época, pues porque yo también pensaba que seguía necesitando rápidamente habilidades y necesitaba muchas más cosas para que las cosas realmente me salieran bien, porque si no me iba a quedar corto. Si no, no lo íbamos a poder conseguir. En aquella época, como os digo, contratábamos muchísima gente y me empecé a dar cuenta que ya no solo necesitaba yo saber de todo e informarme mucho, sino que yo no podía cogerme a uno, a dos, a tres ingenieros, jefes de obra y estar con ellos explicándoles las cosas. Ya no, aquí no daba tiempo, eso ya no valía. Teníamos que establecer unos sistemas de formación también bastante eficaces, que todo eso lo consiguiéramos de una manera rápida. O sea, que un ingeniero recién salido de la carrera con 25 años, a los 2 años pudiera gestionar él solo obras también de 8, 10, 12 millones de euros con la complejidad que tienen y transmitiéndonos a nosotros la confianza que queríamos. Queríamos, al final, que esa gente joven, aunque yo a lo mejor tenía 33 y estos tenían 25, que al final un poco respondieran como nosotros. Tuvieran esa cultura de intentar hacer las cosas bien, de no llegar rápido, de no ganar lo máximo posible a una obra a costa de dañar relaciones o clientes. Nosotros queríamos permanencia y queríamos llegar lejos. A todo esto, sí que os lanzo la pregunta y os paro un segundito, porque yo esas preguntas también me las tenía que hacer. Es decir, dentro de 10 años, en ese lugar donde queréis estar, en aquello que queréis estar haciendo, en aquello que a lo mejor os hace sentir felices, ¿qué conocimientos y capacidades diferentes debes tener para poder ser así? Y es que eso lo tenemos que ir pensando desde antes, desde mucho antes. Eso no se improvisa. Tienes que ir pensando en lo que tú vas a ir acometiendo en el futuro. En algunos momentos sí que yo hice formaciones pues para cosas muy concretas y necesidades imperiosas, y en otros momentos me descubría aprendiendo cosas que yo cuando lo compartía con un entorno un poco más cercano, pues me iban a dar una fama un poco extraña. Pues cursos de redacción, por ejemplo, ¿no? Pues yo siendo ingeniero de caminos y director de construcción, pues hacer un curso de redacción pues no es muy normal. Y menos un curso de corrección de estilo. Y cursos de hablar en público, pues también, ¿no? Aunque para hablar en público también hay que tener unas dotes naturales que yo no tengo. Pero bueno, si no hubiera hecho el curso, estaríamos peor, ¿eh? Y nunca sabes para qué te va a hacer falta. ¿Y el de corrección de estilo? Pues tampoco. ¿Y qué es eso de corrección de estilo? Diréis, ¿no? Pues habrá algunos que lo sepáis, otros que no. Yo hasta que me enteré de lo que era, pues no lo sabía y digo, pues igual esta puede ser una buena manera de escribir mejor. Porque si hago un curso de corrector de estilo, que son esas personas que corrigen pues a los que escriben los libros y a los periodistas que ponen las noticias, pues hay otro que solo se dedica a corregirles a ellos. Pues ese es el corrector de estilo. Y entonces digo, joder, pues entonces, como aprenda eso, es que voy a escribir bien. Y en el fondo yo sentía que tenía que escribir bien, ¿no? Dije, pues si este hombre de verdad que ¿cuánto tiempo tiene? ¿No? Pero esas son las cosas que a veces, proyectadas a largo plazo, la mayoría cobraron sentido, algunas no. La de lectura rápida nunca me sirvió para nada. Pero quién sabe, no lo sé, me lo hice, ¿eh? Pero no, prometía mucho, ¿eh? El curso. Bueno, las cosas luego se complicaron en España, ¿verdad? En el año 2008 y sucesivos, las cosas cambiaron y, y vino la crisis, ¿no? Enorme, ¿no? Tan enorme como la época expansiva, ¿no? Parece que igual que coges el aire de fuerte, lo sueltas, ¿no? Y la crisis fue espantosa y yo personalmente, yo os diría hoy, pues si no hubiera habido crisis, no hubiera hecho lo que luego hice, que me sirvió para seguir sintiéndome feliz. Mm, Hubo un momento en esa época en lo que yo miré y dije, oye, ¿cómo fue aquello de los 10 años eso donde me iba a ver? ¿Dónde fue? ¿Cómo era eso? ¿Qué edad tenía yo? Si además lo escribí, lo tengo escrito. Digo, pues yo tenía 27 años. Y entonces dije, ¿cuántos tengo ahora? 36, 37. Digo, pues ¿cómo estamos? ¿No? El compromiso que yo tenía, ¿cómo lo cumplí?
Y hombre, pues sí, pues yo me sentí, pues sí, pues digo, pues en esta sí que lo he conseguido, pues sí. Yo sentí que cuando llegué a ese momento, pues había conseguido lo que quería. Realmente el trabajo que yo tenía, el, todo lo que hacía diariamente, respondía exactamente a lo que yo pensé. Yo era el Ricardo, la visión, el sueño que yo tenía. Y en el fondo te quedas así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, ¿qué he obtenido yo con esto? ¿Por qué hice esto? ¿No? Para que a lo mejor esto me pueda seguir sirviendo para ser feliz. En el fondo, cuando pensé lo que quería ser en 10 años, ser tan competente y tan bueno y hacer tantas obras, la verdad es que no me movió ni el dinero, ni el poder, ni el reconocimiento, ni... Pues, ¿y por qué hago eso? Bueno, pues solo por serlo o solo por responder, digamos, a ese compromiso de la sangre. Y cuando llegué a esa época, dije, pues yo ya he cumplido con mi abuelo y he cumplido con mi padre. Ellos, mi padre ya está orgulloso y mi abuelo lo estaría si no hubiera fallecido en el proceso, pero ahora tengo que decidir qué es lo que me va a seguir haciendo feliz de aquí en adelante. Y yo no tengo que dar gusto a nadie, ¿no? Ni siquiera aunque me lo hubieran pedido, que nunca me lo pidieron. Y entonces pensé, ok, pues ¿qué hago? Pues dije, pues voy a emprender. Y además de una manera bastante espontánea. O sea, a mí no me pasó absolutamente nada, no tuve ningún choque de ninguna forma, sino que de repente un día dije, pues voy a hacer algo por mí mismo, voy a dejar el punto, las cosas en cómo están, el punto donde está todo. Hablaré con mi jefe, se lo diré un poco para que lo pueda entender, que no me voy a la competencia, que no voy a hacer nada raro, que voy a montar una cosa muy diferente, pues tan diferente que no lo entendía, ¿no? Hombre, en España, y yo creo que aquí en Colombia también puede haber un poco de eso, es decir, a veces los emprendimientos un poco que se salen de la caja, que se salen de la carrera o trayectoria o la reputación que sea que tú te hayas labrado, se interpretan de una manera muy negativa, ¿no? Es como, hostias, Ricardo, joder, ¿no? Qué mal, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo que vas a montar qué? No, yo uní varias piezas, ¿no? Que son, pues oye, después de todo este proceso, de formarme, de ver los resultados, de hace años ya darme cuenta que yo necesito para lograr los objetivos económicos de mi empresa, como digamos líder del eje de la construcción, que todo mi equipo esté formado también, pues yo me he dado cuenta que esto de la formación era mucho más importante de lo que parecía. Que no es, digamos, eso como que de quedar bien, ¿no? No es como, no, si la formación es muy importante, no es muy importante. Pero si es que yo lo he vivido. Si es que yo era el director, si es que a mí me pedías cuentas del beneficio o de la pérdida de toda la empresa. Y yo no paré de hacerlo para mí y no paré de hacerlo para mis equipos, para que fueran mejores y para que sus resultados fueran mucho mejores. Y lo eran. Entonces, joder, para mí realmente la formación adquirió un nivel en el que, pues, ¿a dónde voy a emprender? ¿No? Pues, ¿a dónde voy a emprender? O sea, al final, por la razón que sea, me ha ido llevando hasta aquí. Y en el fondo digo, pues hombre, pues joder, pues sé cosas para emprender. También me he preparado. Pues me considero, coño, pues trabajador. He hecho mucha formación. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues puedo aunar el momento aquel, en el 2009, 2010, 2011, el hecho de que la tecnología de comunicación había cambiado, de que las herramientas de e-learning que se utilizaban también habían cambiado, de que ese internet que hacía allí se había convertido en un ancho de banda tremendo donde se podían hacer las clases en directo. Sí, lo combinábamos con que había enormes profesionales que estaban trabajando en empresas y que podían trasladar todo ese conocimiento, digamos, de una manera en tiempo real. Es decir, lo que estoy haciendo ahora, lo que he hecho en los últimos años, te lo cuento así. No vengo de la universidad, cambio completamente esa visión. Puedo unir eso con una necesidad que las empresas van a tener de aquí en adelante de estar permanentemente actualizados. Un, dos, tres, lo meneamos y vamos a darle una buena forma. Que ahí venía lo difícil. Pero lo que nadie entendía es por qué te vas a hacer eso tan raro, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó pues la aventura de Adic. Pues aunque fuera una apuesta loca, pues hombre, hubo cosas que salieron muy bien al principio y cosas que salieron muy mal. Cosas que salieron bien inmediatamente, sin que Adif fuera absolutamente nada, se unieron al proyecto profesionales
que están hoy en ENADIC, pues, como profesores de muchos de los máster, y que empezaron conmigo cuando no éramos nada, ¿no? Cuando teníamos 15 profesores, pues estaba Víctor Flores, que es director de Obras Hidráulicas de FCC, José Lucas Ochoa, que es director de Asfaltos de Repsol, Lender Dejan, que es el responsable de mantenimiento de puentes en España en INECO, Emilio García, responsable de innovación en Talgo. Estas personas se unieron como profesores cuando yo era una persona que estaba dando un poco de grima, ¿no? Por la decisión tan extraña de hacer esto. Y ellos dijeron, sí, esto sí nos gusta también a nosotros. Esto sí lo entendemos. Es decir, nosotros estamos trabajando, llevamos muchos años, ¿no? Hemos hecho de todo. Y yo también siento eso, Ricardo. Yo también siento que quiero transmitir esto. Bueno, pues vamos adelante. Y ahora os voy a decir muy rápido las características o componentes que he descubierto en todos estos años para que la formación continua nos transforme de una manera asombrosa. Que la formación continua nos abre un horizonte que casi ninguna otra cosa como profesionales nos lo puede abrir. Y yo os digo que personalmente, por mi manera de ser, yo no he encontrado otro. Hay otras puertas. Pero para mí esta es la más, digamos, la más perdurable en el tiempo. La puerta de llegar lejos y no de obtener beneficios a muy corto plazo. Las características son 5 y las digo muy rápido. Lo que yo aprendí. La audacia. Dentro de esa formación continua, el ser audaz, el ser atrevido, el hacer cosas raras. Este ejemplo son todos los ingenieros que en el Metro de Lima comenzaron en un organismo autónomo en Perú, pues decidió, igual que aquí en Bogotá, me parece que el metro está en vías de lanzarse. Allí empezaron a construir el Metro de Lima, ¿no? Y entonces en el 2013, pues el organismo quiso para sus ingenieros, pues eran un grupo de 25 ingenieros con mucha experiencia también, pero que sabían que necesitaban conocimientos profundos ferroviarios, porque en Perú tampoco se habían hecho ferrocarriles en los últimos 30 años. Y ellos iban a estar liderando la construcción del metro y tendrían que licitar, controlar, supervisar a empresas extranjeras, peruanas, como ahora mismo es FCC, ACS, Odebrecht también hizo un tramo, y ellos pidieron espontáneamente un máster online de 2 años para todos ellos que estaban trabajando. Nosotros lo hicimos. Fue una experiencia donde nosotros aprendimos casi tanto como ellos o más, porque de todas estas experiencias, como la que contó Gabriel, no solo aprende, creo que nosotros también aprendemos muchísimo. El compromiso es otra característica también que hace que esa formación sea válida y cree resultados verdaderos. El compromiso con yo me comprometo a hacer esa formación, empiezo mi máster, voy al día, lo termino y vengo aquí, en este día voy a recoger lo que yo me he ganado. El hacer este máster online con nosotros, que somos una empresa española, aunque estamos aquí en Perú, el tener que estar todos los días con el seguimiento, conectándose, eso es un compromiso. Que nosotros perseguimos que como estudiantes se den cuenta y que es una cosa muy fuerte y muy potente para conseguir los éxitos, tanto en este máster como en los estudios que puedan hacer después, como el desempeño en su trabajo. El sacrificio, evidentemente. En estos años que he estado en EADIC y con tantos alumnos de tantos países, personas que en estos máster nuestros confluyen en las ediciones, personas de Colombia, de Perú, de Honduras, de España, de Ecuador, con circunstancias muy diferentes, pero en muchos de ellos, algo que a mí como profesional, que digamos he tenido la suerte de que me pusieran facilidades para poder adquirir los conocimientos que yo tenía, me doy cuenta que un porcentaje altísimo de profesionales trabajaban desde los 15 años para pagarse todos los estudios de bachillerato, la carrera de ingeniero y el máster que hizo con nosotros. Personas que cuando hablábamos con ellos al final y habían terminado, te contaban esa historia como algo natural, no como algo extraordinario. O les preguntábamos nosotros. Ellos no iban presumiendo. Pero para mí eso es un sacrificio de personas que sí van a llegar lejos. De que nadie les tiene ya que contar
cómo orientar su formación continua. Ya se dieron cuenta ellos y llegarán lejos. Y lógicamente la humildad, ¿no? Pues como decía mi abuelo, que, que había un señor que sabía mucho en Grecia hace muchísimos años y que era un filósofo extraordinario y que decía que solo sé que no sé nada. Eso me decía cuando yo tenía 5 años. No lo entendía, ¿no? Luego ya todos lo entendemos, ¿no? Así que la oportunidad, la audacia, el compromiso, el sacrificio y la humildad dentro de la formación que uno tiene que hacerse de forma continua y hasta el final. Yo de verdad que os digo, empecé pues con 24, tengo 44, pues me queda, no sé, espero que 20 más o 30 o lo que fuera, no voy a parar. Y al final las últimas cosas que os digo es que sí, yo he entendido que somos producto de nuestro pasado, pero a la vez somos la fábrica de nuestro futuro. Decidamos qué queremos hacer, qué queremos fabricar. Y que seguramente nos vamos a formar para liderar a los equipos y tendremos y querremos saber lo que ellos hacen para hacer y poder liderarlos correctamente. Y ya finalizo diciendo que yo mismo no tenía ninguna de las características mínimas exigibles a un verdadero emprendedor, os lo aseguro, os lo aseguro. Lo último, no. Y ahí está mi abuelo y mi padre. Pues muchísimas gracias, a todos. Y ahora pasamos a los diplomas.